Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes con todos. El tema del día de hoy, como ya lo están viendo, es referente a las bases biológicas del comportamiento. Habíamos quedado en una definición consensual que era: la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales y la conducta. Entonces la pregunta sería, ¿y cómo es posible que se den y que se produzcan los procesos mentales y la conducta? Entonces, eso, a eso está referido las bases biológicas, ese concepto, ¿no? Acá hay una pregunta interesante que dice: ¿cuáles de las imágenes se visualiza, en cuáles de ellas se visualiza la intervención del sistema nervioso? ¿En cuál de ellas? La chica corriendo, el niño dormido, el chico estudiando, el hombre renegando o el joven comiendo. La respuesta sería en todas. En todas, aun cuando dormimos, nuestro sistema nervioso está comandando eso. Cuando comemos, viene a ser una actividad casi automática, al correr, al practicar o experimentar una emoción, al estudiar o hacer alguna actividad intelectual. El sistema nervioso en realidad es el que nos propicia la vida, el que hace posible todas y cada una de las acciones que nosotros mostramos. Vamos a estudiar hoy día el sistema nervioso en general y la división que se hace de él, que es sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, separando de allí, aunque es parte de ellos, el sistema límbico por la importancia que tiene. Y un concepto que hace algunas décadas está bastante difundido, que es la plasticidad cerebral. Entonces, empecemos por lo que es sistema nervioso central o sistema nervioso en general. Cuando hablamos de sistema, hablamos de un conjunto de elementos que se mueven coordinadamente, que trabajan juntos. Eso es un sistema. Cuando hablamos del sistema nervioso, estamos hablando de un sistema, o sea, de un equipo así, que está formado por nervios. ¿Y qué es un nervio? Es un haz de axones o un haz de dendritas. ¿Qué es esto? Los axones y las dendritas son partes de la célula, que es la unidad básica de del sistema nervioso. Y me estoy refiriendo a lo que es la neurona. La neurona vendría a ser la parte más chiquitita del sistema nervioso. La neurona puede tener forma estrellada, como las que están viendo aquí, o puede tener forma de repente alargada, triangular, redonda, diferentes tipos de formas. También puede tener diferentes tamaños, pero sin embargo, todas y cada una de las neuronas tienen tres partes importantes, que son las que están en los cartelitos amarillos: dendritas, cuerpo celular y axón. ¿Cuál es la función que cumple cada una de ellas? Las dendritas son ramificaciones de entrada. Ven que es como una ramita, ¿no es cierto? Y tiene muchas por diferentes lados. Estas ramitas lo que hacen es capturar estímulos y llevarlos hacia la célula, capturar estímulos y llevarlos hacia las células. Entonces se podrán imaginar que simultáneamente al cuerpo de una neurona llegan diferentes estímulos, inclusive de diferentes estructuras u órganos. Entonces, las dendritas son prolongaciones de entrada al cuerpo neuronal. Entonces, ingresan al cuerpo neuronal trayendo información de diferente tipo, pero no es que porque traiga un estímulo sonoro va a traer ondas sonoras, no, de ninguna manera, sino que lo transforma en señal eléctrica. Esto es, los mensajes o señales nerviosas son de tipo eléctrico. Llegan a la neurona y llegan, perdón, al cuerpo neuronal, y el cuerpo neuronal tiene una característica bien importante.
tiene un núcleo. Este núcleo tiene diferentes tipos de elementos que van a intervenir en el procesamiento, en la integración de los otros estímulos que están llegando. Fíjense, las dendritas le han traído aquí mensajes. Y algunas veces, en la mayoría de los casos, simultáneamente, diferentes mensajes. Todos esos mensajes, todas esas señales, son integradas por el núcleo. El núcleo las integra y aporta parte también de sus elementos. De tal manera que sale un mensaje que es diferente al que ingresó. Y sale por una prolongación única que se conoce con el nombre de axón. El axón es una prolongación única, solo hay un axón por neurona, que es una prolongación de salida. Por el axón sale el mensaje, también siendo una señal eléctrica. Entonces, el mensaje o señal nerviosa, mientras esté dentro de la neurona, llámese dendritas, llámese cuerpo neuronal o llámese axón, es una señal eléctrica. Por eso nos toman un electroencefalograma para ver dónde, en qué parte ubicar a las neuronas que están en actividad, que están trabajando en ese momento, ¿ya? Porque es señal eléctrica. Por eso te ponen unos electrodos y por eso lo pueden registrar. Pero sucede algo bien interesante. Cuando el mensaje de salida llega a la parte final del axón, encuentra unos botones terminales que se llama terminal axónico. O sea, la parte final del axón se conecta con unos botones que están cargados de elementos químicos. Se llaman neurotransmisores. Esta señal nerviosa, esta señal eléctrica, de acuerdo al tipo de señal que sea, va a activar alguno de estos botones produciendo la liberación del neurotransmisor en diferentes cantidades. Todo depende del tipo de señal o de mensaje que está trayendo. Como consecuencia de esa activación de los botones terminales, estos botones terminales van a liberar neurotransmisores en el espacio contiguo, ¿ya? En este espacio van a liberar neurotransmisores en cantidades diferentes dependiendo del mensaje. Estos neurotransmisores liberados vendría a ser el mensaje que estaba trayendo el axón. Lo libera allí en el espacio contiguo y ahí es recogido por las dendritas de otra neurona. De tal manera que no hay una comunicación física, sino que el axón libera el mensaje en forma química y es recogida por la dendrita de otra neurona que lo va a transformar en señal eléctrica para llevarlo hasta su cuerpo neuronal. Fíjense, es por eso que ustedes van a leer probablemente en algunos textos que dice que la comunicación interneuronal es un proceso electroquímico. Es eléctrico mientras está dentro de la neurona, es químico cuando llega al botón terminal del axón, ¿ya? A este tipo de comunicación, a este espacio y a esta forma de transmisión se le conoce con el nombre de sinapsis. La sinapsis es la forma de comunicación entre las neuronas. Es electroquímica. Química mientras suelte los neurotransmisores, eléctrica mientras esté todavía dentro de la neurona. Bien, existen de esta manera, y ya así viéndolo, células que se van especializando a lo largo del camino. Existen células que se especializan en simplemente llevar o capturar y llevar hacia el cuerpo neuronal estímulos, o sea, capturan el estímulo y lo llevan al cuerpo de la neurona. Se llaman células o neuronas aferentes o sensoriales. Llevan las sensaciones. ¿Lo llevan a dónde? Al cuerpo de la neurona. Hay otro grupo de neuronas que se especializan en transmitir y retransmitir la información de una neurona a otra. Quiere decir, reciben de una neurona y la llevan a otra neurona.
esta otra la recibe y la transmite a otra neurona. Se llaman interneuronas, neuronas integradoras o neuronas de asociación. Y existe otro grupo de neuronas que se especializa en sacar el estímulo y llevarlo al órgano ejecutor. Supongamos que el mensaje último es retira la mano de ahí. Entonces, de frente, estas últimas neuronas se contactan con los órganos ejecutores. ¿Cómo se contacta con el órgano ejecutor? Igualmente, suelta el neurotransmisor, en este caso del ejemplo, en el músculo, y el músculo se activa, reacciona. Por ejemplo, vamos a suponer que me pinché el dedo retirando el dedo del lugar, ¿ya? Podría ser que no estimule un músculo, de repente estimule una glándula. ¿Cuál sería la consecuencia de esa activación? De repente se libera determinada hormona. Pero a estas neuronas últimas que se conectan con el órgano ejecutor se le llama neuronas efectoras o neuronas motoras. Entonces tenemos neuronas efectoras o motoras, las que se conectan con el órgano ejecutor, interneuronas o neuronas integradoras o neuronas de asociación, que son las que transmiten y retransmiten un mensaje en la red neuronal, y neuronas aferentes o sensoriales, que son las neuronas que van a capturar el estímulo y lo van a llevar al órgano correspondiente. Bien, continuemos. Todas esas neuronas van a formar órganos del sistema nervioso. Van a formar órganos y sus prolongaciones, llámese dendritas, llámese axones, un grupo de estas, un haz de dendritas o un haz de axones o un haz de dendritas y axones forma un nervio, que puede ser tan delgadito como los flecos de una chalina, pero que sin embargo son un haz de fibras de prolongación y forman lo que se conoce con el nombre del sistema nervioso, el sistema formado por nervios. Bien, el sistema nervioso se puede dividir en dos: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se refiere a las estructuras que están justamente en el centro del cuerpo, dentro del cráneo y dentro de la columna vertebral, hasta la mitad, un poquito más abajo de la mitad de la espalda. ¿Qué cosa es lo que está dentro del cráneo? Cráneo, conjunto de huesos planos que forman una cavidad oval, hueca, ¿no es cierto? Dentro de este cráneo, antiguamente se pensaba que estaba solo el cerebro. Hoy sabemos que no, que está el cerebro obviamente ocupa la mayor parte, pero no está solito. Está junto con el cerebelo, el tronco encefálico y otras estructuras llamadas subcorticales. ¿Qué más forma parte del sistema nervioso central? La columna vertebral, que vendría a ser este fleco, esta hilacha de nervios que están bajando por la columna vertebral. Entonces, fíjense qué curioso, ¿no? Y qué especial. El cuerpo ha destinado al sistema óseo, a un conjunto de huesos llamado cráneo, a proteger el encéfalo, y ha destinado a la columna vertebral a proteger la médula espinal. Y muy bien, porque son estructuras que de lesionarse te provocan daños que a veces son irreversibles. Entonces, ya sabemos que el encéfalo son varias estructuras dentro del cráneo y que la médula espinal es el fleco de nervios que discurren por la columna vertebral. Todo lo que está pintado de anaranjadito. Pero el sistema nervioso también tiene otra parte que se conoce con el nombre de sistema nervioso periférico, que en esta figura vendría a ser todo lo que está coloreado de azul. Todos los nervios que entran y salen del sistema nervioso, todos los nervios que entran al sistema nervioso o salen del sistema nervioso, o sea, todos esos nervios en la vida real, en tu organismo, no están separaditos, está todo mezclado.
Entonces agarras un nervio y ahí hay fibras que están entrando, otras que están saliendo. Pero para fines didácticos los dividimos en sistema nervioso periférico de tipo somático y sistema nervioso periférico de tipo autónomo o vegetativo. ¿Qué vendría a ser el sistema nervioso periférico somático? El conjunto de nervios, o sea, todos los nervios que funcionan por tu propia voluntad son parte del sistema nervioso somático. ¿Cuáles son estos nervios? Aquellos que te permiten los movimientos voluntarios. Por ejemplo, si yo te digo levanta el brazo y tú levantas el brazo, tú activaste algunos nervios para que tensen y otros para que relajen algunos músculos y tu brazo pueda elevarse. Tú lo hiciste porque tú quisiste. Esos nervios que utilizaste se llama sistema nervioso somático. En cambio, el sistema nervioso autónomo o vegetativo está formado por todos aquellos nervios que funcionan al margen de tu voluntad. Investigaciones últimas lo que demuestran es de que uno puede hasta cierto punto y en algunas circunstancias influir sobre este sistema nervioso autónomo vegetativo, pero no lo produces ni lo cancelas en lo que se refiere a movimiento. Está ligado a lo que son las actividades de sobrevivencia, está ligado a algunos procesos que son procesos vitales. Por ejemplo, el bombeo cardíaco no depende de tu voluntad. Tu corazón va a latir. ¿Te acuerdes o no te acuerdes de eso? Lo quieras o no lo quieras, va a seguir latiendo y va a seguir latiendo, porque los nervios que provocan ese latido, ¿no? Que provocan ese bombeo cardíaco, pertenecen al sistema nervioso autónomo o vegetativo, ¿ya? Bueno, luego lo veremos con más detenimiento cada uno de esos sistemas. Tenemos el sistema nervioso central, entonces. El encéfalo, ya habíamos mencionado, son todas las estructuras que están dentro del cráneo. Tenemos al cerebro, tenemos al tronco encefálico, al cerebelo, todo eso es encéfalo, todo esto es encéfalo. ¿Ya? Entonces, el cerebro, bueno, aquí aparece como una masa, ¿no? Una masa corrugada, está de perfil. Tenemos el tronco encefálico que está acá dividido en sus tres partecitas o componentes y tenemos el cerebelo que es como un cerebrito chiquito. Todo eso está dentro del cráneo. Y tenemos la médula espinal que está dentro de la columna vertebral. El sistema nervioso central te permite realizar varias actividades, como es, por ejemplo, pensar, que es algo superior, digamos, deglutir, que es algo automático, tener reflejos, te caes, pones las manos, no es porque lo piensas, no es porque estuviste atento, porque aprendiste lo que tenías que hacer, no, es un reflejo, tu organismo lo hace automáticamente. El sistema nervioso central también te permite mantener el equilibrio, no solamente sobre una cuerda, también para estar parado, por ejemplo, también para pararte en un solo pie, por ejemplo, ¿no? Entonces te permite mantener el equilibrio. Y tenemos también la actividad referida a lo que es imaginación, fantasía. El sistema nervioso central tiene muchísimas funciones que son importantísimas para el ser humano. Veamos. Ahora el cerebro. El cerebro, como les decía, es la parte que ocupa, o mejor dicho, es el órgano que ocupa la mayor parte del encéfalo, exactamente en el ser humano. Aquí tenemos la ubicación dentro del cráneo, ¿no? Esta es la ubicación es casi vertical. Aquí se supone que se continúa en el cuello, la espalda que está de perfil, y lo vemos pues como esta gran masa que está sobre, encima de, reposa en el cerebelo, que es una estructura más chiquita, y delante se encuentra el tronco encefálico que se va a conectar con la médula espinal. El cerebro está recubierto por unas capas, unas membranas llamadas meninges. Son 3 meninges y son como membranitas, como capitas. Entre estas meninges hay un líquido que ayuda a amortiguar
golpes, movimientos, etcétera, ¿no? Esto se llama el líquido cefalorraquídeo. Bien, esta es su postura, ¿no? Y en el adulto pesa aproximadamente 1.350 gramos, 1,350 kilos. Nosotros lo vemos corrugado, ¿no? Todo arrugado, una masa arrugada. Si con mucha paciencia nosotros fuéramos alisando todas esas arrugas, las vamos alisando, alisando, con mucho cuidado, con mucha paciencia, nos vamos a dar con la sorpresa que es como una tela de 2,2 metros aproximadamente, que ha sido corrugada por ambos lados, arrugada por ambos lados, formando los dos hemisferios cerebrales que tenemos. El grosor de esta tela, entre comillas, depende de la cantidad de neuronas que tenga el sujeto. Y para tener una idea, vamos a ver esta evolución del cerebro y del sistema nervioso en general. Acá tenemos un pececito y su cerebro es esta partecita que acabo de colorear de rojo. Ese es su cerebro. El resto es las otras estructuras del sistema nervioso. Acá tenemos una rata y su cerebro es la partecita coloreada. Ese es su cerebro. ¿Más grande que el pez? Sí. Sigue en posición medio horizontal, ¿no? ¿Y por qué ese tamañito? Por la cantidad de neuronas que tiene. Luego tenemos el cerebro del gato, el perro, ¿no? Este tipo de animales. Y acá vemos que su cerebro es un poco más grande, pues, ¿no? Quiere decir que tiene mayor cantidad de neuronas. Y el resto del sistema nervioso como que ya se está colocando en forma vertical. Indudablemente, el chimpancé es el animal que tiene el cerebro mucho más grande. Y fíjense, tiene casi la misma ubicación, la misma disposición que tiene el encéfalo humano. O sea, tenemos aquí el cerebro que está sobre el cerebelo y el tronco encefálico delante. Igualito que el ser humano, pero el tamaño es mucho más chico. ¿Por qué? Porque no tiene tantas capas de neuronas como tiene el cerebro humano. El cerebro humano tiene 6 capas de neurona. Quiere decir que tiene el grosor de 6 capitas de neuronas que están allí ordenaditas. Estas 6 capas le permite al sujeto tener mayor cantidad de habilidades, mayor cantidad de disposiciones. Por ejemplo, esa última capa, que solo la tiene el ser humano, se conoce con el nombre de neocórtex o corteza cerebral o la sexta capa de neuronas. Es allí, en el neocórtex, donde se procesa todo aquello que llamamos actividad superior. La actividad inteligente del ser humano se procesa allí. La capacidad de planificación, la capacidad de repente de control de emociones, ¿no? Todo eso se procesa ahí en el neocórtex. Indudablemente, esa es la razón principal por la cual el chimpancé y los animales inferiores no pueden realizar muchas de las habilidades que el ser humano realiza. Y miren, aquí tenemos una visión de arriba a abajo, o sea, estamos viendo desde arriba y vemos que efectivamente, pues sí, el cerebro está formado por 2 hemisferios. Estamos viéndolo desde arriba. Está formado por 2 hemisferios aparentemente idénticos. Acá hay un surco profundo, acá también hay el surco profundo. Aquí hay de repente un pliegue, acá también hay un pliegue. Entonces, aparentemente son idénticos, pero sin embargo, ambos hemisferios procesan información diferente, ¿ya? El hemisferio cerebral derecho procesa imágenes, quiere decir que trabaja con imágenes. El hemisferio cerebral izquierdo procesa símbolos, trabaja con símbolos. ¿Ya? ¿Cuáles son los símbolos principales para el ser humano? La palabra y los números.
todo lo que tenga que ver con razonamiento, con lecturas, con expresión oral, lenguaje, habilidad científica, todo eso el hemisferio cerebral izquierdo lo va a procesar. Todo lo que tenga que ver con imágenes, mis recuerdos, mi fiesta de promoción, la primera vez que salí sola a una fiesta, todo eso, hemisferio cerebral derecho. Todos los recuerdos se hacen en imágenes. La imaginación también utiliza imágenes. Me imagino mi fiesta de graduación, la cara que tienen mis padres porque ya terminé la carrera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante de tener en cuenta. La intuición vinculada al hemisferio cerebral derecho, la imaginación, el arte, sea arte plástico, sea arte musical, igual. Requiere de imágenes, imágenes visuales, imágenes auditivas. La percepción tridimensional. Refiriéndome a esto, lo que es el manipuleo, el trabajo con espacios que se hace mentalmente. Lo que hace, por ejemplo, un pintor para saber cómo va a disponer los colores en un lienzo, o de repente un arquitecto o una persona que es muy intuitiva, ¿no? Entonces, ¿cómo hace ese manejo espacial? Ese trabajo mental de organizar y darme cuenta, ¿no? Cómo puedo distribuir mejor un espacio. Todo eso, hemisferio cerebral derecho. Quiere decir que cuando yo estoy cantando, o yo estoy pintando, o yo estoy imaginando algo, me hacen el electroencefalograma y es mi hemisferio cerebral derecho el que más estará trabajando. En cambio, si yo estoy haciendo o realizando actividades que utilizan símbolos como palabras o números, es mi hemisferio cerebral izquierdo el que va a estar trabajando más. En las actividades de razonamiento, en el lenguaje hablado, yo que estoy hablando, en el lenguaje escrito, si ustedes están tomando notas, la habilidad científica, la habilidad numérica y el control de la mano derecha son potestad del hemisferio cerebral izquierdo. Sin embargo, nosotros no actuamos de manera disociada, ¿no es cierto? Nosotros no decimos, háblame, ya me vas a cantar, entonces por acá por el oído derecho. Solo me vas a hablar, entonces por el oído izquierdo. No, no es así. ¿Por qué? Porque existe un conjunto de neuronas, un conjunto de fibras nerviosas que entran y salen de un hemisferio al otro. Estas fibras que entran y salen de un hemisferio al otro, llevando y trayendo información y permitiendo que el cerebro trabaje de manera integral, forman lo que se conoce con el nombre de el cuerpo calloso, ¿ya? El cuerpo calloso viene a ser eso, el conjunto de fibras que entran y salen de un hemisferio al otro, ya permitiendo la integridad. Por eso es que yo puedo estar leyendo algo, estoy leyendo, pero a la vez lo estoy imaginando. ¿Por qué? Porque hay integración entre ambos hemisferios, porque leo con el hemisferio cerebral izquierdo o haciendo trabajar el hemisferio cerebral izquierdo e imagino con el hemisferio cerebral derecho, pero gracias al cuerpo calloso puedo integrar. Sin embargo, para fines de examen, chicos, para fines de examen, cualquier cosa, ustedes imagínense de que ya le cortaron el cuerpo calloso y entonces todo lo que tenga que ver con intuición, imaginación, arte, musical o plástica, percepción tridimensional, hemisferio cerebral derecho. Y todo lo que tenga que ver con lenguaje, habilidad científica, razonamiento, uso de números, uso de palabras, hemisferio cerebral izquierdo. No en vano, hay fisiólogos que le llaman al hemisferio cerebral derecho el hemisferio artístico y el hemisferio cerebral izquierdo el hemisferio lingüístico o racional. ¿Ya? Bien, veamos ahora una visión horizontal y lateral de un cerebro. Si vemos el cerebro así, de perfil, donde la parte izquierda corresponde al
frontis, al frente, y la parte derecha corresponde a la espalda, ¿no? Vemos algo parecido a esto. Vemos, sí, indudablemente que tiene una serie de pliegues, una serie de surcos, sí, pero hay algunos surcos o pliegues que son mucho más profundos y son importantísimos. Tenemos por acá, por ejemplo, una cisura, se le llama cisura, que se conoce con el nombre de cisura central o cisura de Rolando. Se le llama así porque ese era el apellido del que lo descubriera. Esa cisura de Rolando es importante porque me separa dos secciones, dos partes del cerebro que tienen funciones diferentes. Todo lo que queda delante de la cisura de Rolando es el lóbulo frontal y todo lo que queda detrás de la cisura de Rolando, coloreado aquí de color lila, es el lóbulo parietal. Entonces tenemos lóbulo frontal y tenemos lóbulo parietal. Tenemos otra cisura, o pliegue o surco profundo, que es esta cisura conocida como cisura transversal o cisura de Silvio. La cisura transversal o cisura de Silvio, que es el apellido también de quien la descubriera, me va a separar la sección o lóbulo que queda debajo de esta cisura, llamada lóbulo temporal, de los lóbulos parietal y frontal. Lo separa. Y este lóbulo temporal está relacionado con todo lo que tiene que, lo referente a la audición. Es el lóbulo auditivo. Y tenemos una tercera cisura, una pequeña cisura conocida con el nombre de cisura occipital. La cisura occipital es importante porque también te separa. Te separa un lóbulo, el que queda más atrás, llamado lóbulo occipital, lo separa del lóbulo parietal y lo separa del lóbulo temporal. El lóbulo occipital está relacionado con la visión, todo lo que tenga que ver con visión allí se procesa, en el lóbulo occipital. Pero, ¿qué sucedería si alguien, por mala suerte en su vida, se lesiona el lóbulo occipital? ¿Qué creen que pasaría? ¿Queda ciego? ¿Queda ciego? Exacto, pierde la visión. Se llama ceguera cortical, ¿ya? Ceguera cortical y es prácticamente irreversible. 99% que no se va a recuperar, porque no haces trasplante de neuronas. Si se dañó, pues se perdió las neuronas, se perdió las neuronas. Ya el ojo puede estar intacto, la córnea puede estar perfecta, pero no hay donde se procese todos esos estímulos, ¿ya? Igualmente, si se lesionas el lóbulo temporal, también vas a tener dificultades con la audición. El lóbulo frontal es un lóbulo motor, quiere decir que de allí salen todas las fibras nerviosas con órdenes de movimiento, de acción. El lóbulo parietal es un lóbulo sensorial, ahí llegan toda la información o todos los mensajes, especialmente de dolor, presión y temperatura. Me duele la cabeza, me duele el cuello, ahí va a llegar la información. Me duelen los pies, ahí llega la información. Presión, me ajusta esta correa, eso es presión. O me hinqué con este alfiler, eso es presión. Ha presionado una sección, una partecita pequeñita de la piel. Entonces, dolor, presión y temperatura. Tengo frío en mis pies o tengo frío en el cuello, ¿no? Entonces, estás hablando de temperatura y esa información va al lóbulo parietal para que lo procese. El lóbulo parietal es sensorial, lóbulo frontal es motor, lóbulo occipital es visual, lóbulo temporal es auditivo. En cada uno de estos lóbulos hay además ciertas zonas
o áreas que son importantes de destacar, son importantes de mencionar. Por ejemplo, en el lóbulo frontal encontramos en primer lugar una zona denominada área prefrontal. Es la parte más delantera del lóbulo. Esta parte delantera del lóbulo, que si está de perfil, ¿no es cierto? Estamos de perfil, correspondería a nuestra frente, se conoce con el nombre de área prefrontal. Y es muy importante, sumamente importante, porque allí se procesa todo lo que llamamos actividad inteligente. La habilidad para planificar, por ejemplo, planificar actividades, hacer tu plan para una actividad, planificar tu día, planificar tu vida, se hace allí, en el área prefrontal. También está relacionado con lo que es el control de emociones, ese freno que te puedes poner, o esa dosificación que puedes hacer con determinadas emociones, allí, en el área prefrontal del lóbulo frontal. También está relacionada con algunos aspectos de la memoria, o sea, con algunos tipos de memoria, y con lo que se refiere a los principios y normas, lo que llamamos la ética, lo que llamamos la moral, ahí. Por lo tanto, si alguien por mala suerte en su vida se lesiona el área prefrontal, es probable que tenga alteraciones serias de conducta. De repente era una persona tranquila, bien ajustada a las reglas de su trabajo, todo bien con él. Ahora tuvo un accidente muy grave y se ha lesionado el área prefrontal. Regresa a su trabajo porque ya está recuperado, pero es una persona que ya no planifica, que tiene mucho desorden en su actividad. ¿Por qué? Por esta lesión. O de repente es una persona que se irrita rápidamente y reacciona con violencia. ¿Por qué? Porque ya no hay freno en sus emociones, porque el control emocional está relacionado con el área prefrontal. ¿Ya? ¿Será que Entonces, sufre como un cambio de personalidad? perdón, ¿Que sufriría como un cambio de personalidad? hasta cierto punto sí. Cambio en las respuestas emocionales, más específico a eso, ¿ya? Dependiendo, ¿cuánto? Dependiendo del tamaño de la lesión. También depende de eso. Ahora, en el hemisferio cerebral izquierdo, que hemos dicho que es el hemisferio lingüístico, el hemisferio racional, del razonamiento, etcétera, podemos ubicar algunas otras áreas exclusivas de este hemisferio. Tenemos, por ejemplo, aquí un área que se conoce con el nombre de área de Broca. El área de Broca o de Broca, que es un científico francés, un fisiólogo que la descubrió, está relacionada con lo que es la expresión del lenguaje. Quiere decir que yo que estoy hable y hable y hable y hable y hable, me toma un electroencefalograma, indudablemente mi hemisferio cerebral izquierdo es el que más está trabajando. Pero dentro del hemisferio cerebral izquierdo, esa zonita que se conoce con el nombre de área de Broca es la que está trabajando en su totalidad, toda trabaja. ¿Por qué? Porque es la que me permite armar las oraciones para poder expresarlas, es la que me permite la expresión oral. No significa que si el sujeto se lesiona esta parte se va a quedar mudo, no. En el mejor de los casos puede hasta pronunciar palabras, pero las pronuncia en forma incoherente, ¿ya? 8, doctor. Ah, a las 8 tienes que ir al doctor. No, 8, doctor. 8, doctor. Tienes cita a las 8. No, no. Está en el octavo piso. No, 8, doctor. Te vieron 8 médicos. No, no puedes entenderle porque no puede hilvanar palabras y armar una oración que permita expresar lo que quiere decir. La contraparte al área de expresión oral o al área de Broca es una sección o un área que se encuentra en el lóbulo temporal,
y que se conoce con el nombre de área de Wernicke. Siempre será el apellido del que lo descubrió, ¿ya? El área de Wernicke es el área de comprensión oral, ¿ya? Ustedes que están escuchando, decodificando cada palabra, armando o rearmando la oración que les digo, están utilizando esta área de Wernicke. Si, si seleccionaran el área de Wernicke, su comprensión oral es lo que se va a ver deteriorado. Hasta podrían repetir lo que digo, pero no lo entienden, ¿ya? Se llama afasia de Wernicke. En el caso anterior, afasia de Broca es el nombre de la lesión. También hace algunas décadas se ha descubierto algunas áreas relacionadas con el lenguaje escrito. Seguimos en el hemisferio cerebral izquierdo. Tenemos, por ejemplo, aquí una pequeña área conocida con el nombre de área de Exner, que está relacionado con el movimiento de la mano para la escritura, ya para poder escribir, para plasmar mis ideas en un escrito. El área de Exner te permite la coordinación óculo-manual para que tú puedas escribir adecuadamente. Y existe en el lóbulo parietal un área relacionada con la comprensión del lenguaje escrito. Es el área de De Girine. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que esta es el área de la comprensión lectora, ¿ya? Es el área que te va a permitir comprender lo que vas leyendo, ¿ya? Bien, entonces tenemos todo eso. Algo que no debo dejar de mencionar es el hecho de que existe aquí estas zonas que ustedes ven listoneadas al lado de la cisura de Rolando, es porque estas zonas se conocen como zona sensitiva primaria y zona motora primaria, de acuerdo al lóbulo en que se encuentre. ¿Qué tienen de especial estas zonas? Que bueno, que hubo un fisiólogo llamado Penfield que dijo que llegaban o salían, según el lóbulo, las fibras nerviosas de manera tan ordenada, pero tan ordenada, que tú podías delinearlas, sus canales de entrada, por ejemplo, en el lóbulo sensorial, y formar un muñequito, o sea, un hombrecito de cabeza. Le llamó el homúnculo sensorial de Penfield, al que se encontraba en el lóbulo parietal, igualmente el homúnculo motor de Penfield. En este caso, las fibras salían tan ordenadas que se podían delinear y formar un hombrecito de cabeza. Entonces, por ejemplo, en el lóbulo parietal, tenía dolor de cabeza, aquí iba a llegar la fibra. Ah, no, él tenía dolor de brazo, entonces iba a llegar acá. Tenía dolor de cintura, llegaba aquí. Tenía dolor de pierna, llegaba aquí. Tenía dolor de pies, llegaba aquí. Entonces tú ibas delineando y se formaba lo que él denominó el homúnculo motor y el homúnculo sensorial. Bien, y salimos del cerebro y vámonos al cerebelo. Cerebelo es como un cerebro chiquito, pero que tiene la función de coordinar, de relacionarse con lo que es el equilibrio fundamentalmente. Ahí su ubicación es más o menos ahí, debajo de la nuca, inmediatamente, porque la nuca, lo que llamamos la nuca, corresponde al lóbulo occipital. El cerebelo se encuentra debajo del cerebro y el cerebelo almacena, procesa lo que son secuencias de acciones para realizar una actividad. Hay actividades que se convirtieron en actividades automáticas. Aprendiste a caminar, aprendiste a mantenerte en pie, aprendiste a manejar bicicleta, aprendiste de repente a nadar, aprendiste a correr con el scooter, etcétera. Al comienzo te costó trabajo y tú ibas pensando y tomando conciencia de cada uno de los movimientos que te permitían mantenerte en la bicicleta, por ejemplo, o mantenerte parado. Pero luego, conforme lo fuiste repitiendo y repitiendo y repitiendo, se convirtió en una actividad automática. Sin embargo, para producirlo o para llevarlo a cabo, hay una secuencia de acciones que tienen que cumplirse. Por ejemplo, para manejar la bicicleta, yo me monto en la bicicleta y avanzo y punto y se acabó.
pero sin embargo hay una serie, una secuencia de acciones que tiene que cumplirse. O sea, yo tengo que poner mi espalda en determinado ángulo, acelerar con determinada velocidad, presionar el pedal con determinada intensidad de mis pies, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa secuencia de acciones que debo hacer y que hago, pero sin darme cuenta porque ya es automática, está almacenada aquí en el cerebelo. ¿Ya? Entonces, el cerebelo es importante por eso, porque almacena la secuencia de acciones para realizar una actividad tan simple como, por ejemplo, el mantenerse en pie. Por eso se dice que el cerebelo está relacionado con la mantención del equilibrio. Tan simple como pararte en un solo pie, ¿no es cierto? Hay una secuencia de acciones. Tienes que tensar determinados músculos, tienes que relajar otros para poder mantenerte ahí y no caerte. Pero lo haces automáticamente. Pero esa secuencia de acciones se activa gracias al cerebelo. El cerebelo está relacionado con el equilibrio. Si te lesionas el cerebelo, entonces esas secuencias de acciones se van a perder. Y entonces ya no vas a poder tener un movimiento coordinado. Ya de repente vas a tener todo aquello que ya lo hacías automáticamente, vas a tener que reaprenderlo. Ya no vas a poder manejar la bicicleta automáticamente, ya no vas a poder caminar, ¿no? Adecuadamente, ya no vas a poder inclusive tener coordinación de tus movimientos. Tócate la punta de la nariz. No, ya no puedes coordinar el movimiento de tu dedo para que llegue hasta la punta de la nariz. No, te tocas la mejilla, te tocas el ojo, te tocas la frente. Eso es señal de que tu cerebelo está lesionado o algo está pasando en él. La intensidad con que presionas o sostienes algo. Levantas el vaso y de repente la intensidad no está bien coordinada, no te acuerdas, por decirlo así, cuáles son los movimientos, cuáles son los músculos que debes tensar, cuáles relajar, y lo presionas tanto que rompes el vaso, ¿no? O lo agarras tan suavemente que se te cae el vaso de la mano. Entonces, todo eso se produce cuando el cerebelo, perdón, está lesionado. El cerebelo vinculado entonces con lo que es la mantención del equilibrio. Luego tenemos el tronco encefálico, marcando siempre y tratando de no generar confusiones en que el encéfalo es todo esto. Es cerebro, es cerebelo, es tronco encefálico. Y es otras estructuras que están debajo de la corteza. Aquí, al haber hecho este corte vertical, nos damos cuenta que efectivamente sí, pues, el cerebro es corteza, es como una capa que va a cubrir una serie de estructuras que están allí abajo, que se conocen con el nombre de estructuras subcorticales. Ahí tenemos el tálamo, el hipotálamo, la amígdala cerebral, otras estructuras que también forman parte del encéfalo. Tenemos aquí el azulito, es el cerebelo, que se le ve bien ramificado, y lo que está delante de color verde es el tronco encefálico. Algunos le llaman el tallo encefálico, podría ser que lo encuentren así también, y que tiene tres zonas, digamos, o partes. La zona que ingresa más al medio del encéfalo se conoce con el nombre de mesencéfalo. La parte del medio, puente, bueno, fácil de ubicar, y la parte extrema se denomina bulbo. El bulbo es el que tiene conexión con la médula espinal, considerando que el amarillo es la médula espinal, ¿ya? Entonces, el tronco encefálico está vinculado fundamentalmente con lo que son actividades de mantención de la vida, ¿no? El bombeo cardíaco, la actividad gastrointestinal, la respiración, ¿no? Entonces son procesos vitales que están comandados desde allí, desde el tronco encefálico. Sin embargo, hay una zona que es bien importante, conocida con el nombre de formación reticular.
Se refiere a una serie de neuronas que están como salpicaditas ahí en el tronco encefálico. Es como si agarrara un puñado de neuronas y las salpico en el tronco encefálico. Pero como estas neuronas tienen una serie de prolongaciones, forman como una redecilla, como una red, que se conoce como formación reticular o sistema reticular. Esta formación o sistema reticular es sumamente importante porque es la que mantiene el estado de alerta de tu cerebro, mantiene el estado de alerta tuyo. Y durante el día, por ejemplo, te permite estar en semi-alerta siempre. Tanto que si, por ejemplo, tú puedes estar atendiendo algo, una película, un discurso o la conversación de una persona, y si de pronto detrás de ti o en una zona que tú no veas se produce un sonido estrepitoso o algo repentino, inmediatamente vas a voltear. Eso se llama atención involuntaria. La atención involuntaria se produce gracias al sistema reticular. O sea, el sistema reticular es el que va a mantener así en stand-by tu estado de alerta para poder dirigir la atención involuntaria en caso de que sea necesario. Igual sucede durante la noche, cuando estás durmiendo, ¿no? Y tal vez les hayan contado, alguna vez les haya pasado, que están durmiendo y de pronto alguien habla o dice algo relacionado con ustedes. Así, y si lo mandamos a tal sitio, puede ser, ¿verdad? Y te despiertas, te sientas y dices que me van a mandar a dónde, están hablando de mí. Oye, tú no estabas durmiendo, son las 2 de la mañana. Estaba durmiendo, pero no sé si soñé o escuché que estaban diciendo que me iban a mandar de viaje. Duerme, duerme, ya mañana conversamos. O sea, ¿qué pasó? Tu sistema reticular te despertó porque filtró que esa información era importante para ti y por eso te despertó. Entonces, el sistema reticular es sumamente importante para el estado de alerta de día y de noche. Pero ¿qué pasa si una persona, por mala suerte en su vida, se lesiona el sistema o formación reticular? Si se lesiona, el estado de alerta decae o se pierde al punto de que el sujeto entra en estado de coma. El estado de coma, y es importante que lo sepan, puede producirse por diferentes razones. Hay diferentes formas o factores que producen un estado de coma. En estos últimos años probablemente han escuchado que indujeron al coma a algunas personas para poder intubarlas por el problema del COVID, ¿no? Ese es un estado de coma inducido por elementos químicos. Cuando tú induces a alguien al estado de coma, lo cual era necesario para poder meterle ese tubo, ¿no? Cuando lo induces al estado de coma por elementos químicos y luego retiras los químicos, el sujeto ya despierta y sale del estado de coma. No hay ningún problema. Hay otros factores que también producen el estado de coma y que son temporales o reversibles. Pero lastimosamente, cuando una persona entra a estado de coma por una lesión de la formación reticular, es muy difícil, 99% de posibilidades o mejor dicho, 99% de probabilidades de que ya no va a retornar a su estado original. O sea, se quedó así, como dormido permanentemente y no hay cómo despertarlo. ¿Ya? Probablemente la ciencia, bueno, pueda hacer algo posteriormente, ¿no? Por ahora, no. Bien, entonces, ahora veamos el sistema nervioso periférico. Habíamos dicho sistema nervioso dividido en central y periférico. Ya vimos todo lo del central. Veamos lo del periférico. ¿A qué se refiere el sistema nervioso periférico? A todos los nervios que ingresan o salen
del sistema nervioso central. Ingresan o salen. No lo hacen en forma ordenadita, todo está mezclado. El sistema nervioso periférico, que son todos esos nervios que entran o salen del sistema nervioso central, pueden ser de dos tipos. Pueden ser nervios autónomos, que son los que tú comandas, perdón, que son los que se comandan solos, o pueden ser nervios somáticos, que son los que tú comandas. Sistema nervioso periférico en su rama somática se refiere a todos los nervios que obedecen a tu voluntad. En cambio, el sistema nervioso periférico en su rama autónoma se refiere a los nervios que funcionan al margen de tu voluntad. Así tú quieras, no quieras, te acuerdes o no te acuerdes, van a funcionar. Bien, ¿qué más tenemos? A ver, bueno, parte de los componentes somáticos, sí, eso. Pero tenemos acá el sistema nervioso periférico en el componente autónomo. Los nervios que estamos llamando autónomos o parte del sistema nervioso autónomo se pueden dividir en dos tipos. Sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso simpático. ¿Qué es el sistema nervioso parasimpático? Son todos los nervios que están relacionados con la producción o conservación de energía y nutrientes. Esto es, todos los nervios que están relacionados con la producción de nutrientes. O sea, todos los nervios que tienen que ver con la digestión, los que estimulan la salivación, los que estimulan la actividad del estómago, los que estimulan los intestinos, forman parte del sistema nervioso parasimpático. Y conservación de la energía. Conservación de la energía. Conservo energía cuando estoy descansando o cuando estoy durmiendo. Entonces, los nervios que contraen mi pupila, sistema nervioso parasimpático. Los que enlentecen la respiración, sistema nervioso parasimpático. Los que disminuyen el ritmo cardíaco, porque cuando estás durmiendo sigues respirando, tu corazón sigue latiendo, pero mucho más lento. Tienen que ver con el sistema nervioso parasimpático. En cambio, el sistema nervioso simpático está relacionada con la respuesta de emergencia. Esto es, el sistema nervioso simpático se activa cuando tú te encuentras ante un peligro. Entonces, es el conjunto de nervios que te va a poner en el estado óptimo para que tú enfrentes el peligro o huyas del peligro. Para enfrentar el peligro necesitas brazos fuertes. Para huir del peligro necesitas piernas fuertes. Entonces el sistema nervioso simpático lo que hace es recargar de energía tus extremidades. ¿Cómo lo hace? Aumenta el latido cardíaco. Tiene que bombear más sangre para que la sangre vaya más rápido a las extremidades, llevando ¿qué? Llevando glucosa, llevando oxígeno, llevando energía. ¿Qué más hace? Estimula la producción de glucosa. ¿Para qué? Porque la glucosa es energía. Si la situación de peligro dura mucho tiempo y se acaba la reserva que tienes de glucosa, tu hígado va a empezar a producir glucosa, producir glucosa, producir glucosa. ¿Qué más hace? Hiperventila y ayuda a que la respiración sea mayor, ¿no? ¿Qué más? Dilata la pupila para que puedas observar mejor, bloquea el sistema digestivo. Entonces, la rama simpática del sistema nervioso autónomo te prepara para una respuesta de emergencia, para que afrontes o huyas de un peligro. Y finalmente, casi finalmente, tenemos el sistema límbico, que es parte del sistema nervioso también, está formada por estructuras subcorticales, dentro de las cuales destaca lo que es el tálamo, lo que es el hipotálamo y amígdala e hipocampo. El tálamo es esta grande, donde llegan primero todas las fibras sensoriales y reparte las sensaciones a la zona correspondiente. Por ejemplo, llega ahí una fibra nerviosa sensorial y dice, esto es dolor de cabeza, se va para este sitio. Esto es dolor de pie, se va más allá. Esto es visual, se va para acá. Esto es auditivo, se va para acá. Reparte, se le conoce como la primera estación de relevo de las sensaciones.
El hipotálamo tiene como función importante activar el sistema nervioso simpático, lo que acabamos de ver. ¿Por qué se activa el sistema nervioso simpático? Porque el hipotálamo lo activa, así como activa también el funcionamiento del sistema endocrino. Tenemos el hipocampo, que está relacionado con la memoria, con un tipo de memoria. Miss, su clase ya culminó. Oh, ya, entonces ya voy terminando, ¿ya? Y tenemos la amígdala cerebral. Bien, aquí tenemos, cierro esto, ya voy acabando. Tenemos las preguntas y acá tienen la clave respuestas para que puedan revisar sus preguntas, ¿no? Puedan revisarla, desarrollen primero la práctica y después la chequean. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por estar allí. Felicitaciones por estar siempre y seguir en las clases. Y nada, eso será todo. Espero haberles ayudado a que ustedes puedan seguir adelante para que ustedes tengan más claro este tema. Muchísimas gracias. Ya nos vemos la próxima semana. Que les vaya súper, súper bien. Bye.